Tabernáculo Maranata Perla, muchas gracias por estar en nuestra sintonía y por estar aquí también en presencia adorando a nuestro Padre Celestial en este miércoles de estudio bíblico. Estamos ahora en un nuevo año, pero continuamos con el estudio del libro de los Hechos. Estamos en el capítulo 6 todavía, así es de que vamos paulatinamente, despacio, pero vamos entendiendo las verdades que la palabra de Dios tiene, porque nos ayuda a nosotros como iglesia que estamos comenzando, como iglesia que estamos echando para adelante. Entonces nos ayuda a nosotros para entender cómo la iglesia primitiva se constituyó y cómo vamos a también nosotros a seguir esos ejemplos, a seguir esos consejos de la palabra de Dios. Bien, vamos al capítulo 6, al versículo 8 al 15, para terminar el capítulo 6, versículos del 8 al 15, y estamos hablando de un siervo de Dios, el hermano Esteban, y esta vez vamos a hablar del arresto del hermano Esteban. Dice así la palabra de Dios en el capítulo 6, versículo del 8 al 15. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que les había oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Y soleviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo, le arrebataron y le trajeron al concilio. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Padre, bendice tu palabra, te agradecemos por ella. Señor, te suplicamos que nos hables al corazón, que nos instruyas, que nos guíes a toda verdad, Señor, a través del entendimiento y la revelación de tu Espíritu Santo en tu palabra. Gracias, Jesús. Bendice y toca los corazones aquí presentes, las personas que están siendo bendecidas con estos estudios bíblicos. En el nombre de Jesús, Señor, me pongo en tus manos, y tuya sea la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Muy bien. En el estudio anterior, cuando hablamos de la elección de los 7 diáconos o los 7 servidores de la iglesia de Jerusalén, dijimos que se mencionaban a 2 de ellos de manera sobresaliente. Eran, como lo recuerdan, Esteban y Felipe. Los capítulos 6, 7 y 8 narrarán sucesos alrededor de Esteban. Y debemos resaltar que no era apóstol, acuérdense que cuando comenzamos a estudiarlo. Él era simplemente un discípulo y era un excelente servidor, un excelente hermano, una excelente persona, por lo cual lo habían llamado al diaconado. Tanto Felipe como Esteban eran judíos, pero nacidos afuera de Jerusalén, afuera de Israel. Este discípulo hablaba griego y, por supuesto, se supone que conocía muy bien el arameo. Se le llamaba también helenista. Recordemos, los helenistas eran personas que promovían la cultura y la civilización griega, así que este título a él poco le quedaba, porque de ninguna manera vamos a encontrarlo promoviendo la cultura y la civilización griega, sino al contrario,
promoviendo su cultura hebrea, aunque él era de afuera de Israel. Ahora, como en todo lugar, país, como en toda región, las comunidades tendían a formarse y a relacionarse entre ellas por las afinidades de raza, de lenguaje y cosas parecidas. Por ejemplo, tenemos la comunidad árabe. En un país determinado está la comunidad árabe, en un país determinado está la comunidad judía, en un país determinado o en una región determinada está la comunidad hispana, en un país determinado, una región determinada está la comunidad china, está la comunidad afroamericana. Entonces se afina uno por principios de raza, de lenguaje, de costumbres, ¿verdad? Dentro de estos pasajes bíblicos, muchos de los miembros de esas comunidades eran de igual forma helenistas, pero también judíos de la diáspora. Entonces tenían su comunidad judía. Cuando estuvimos viviendo en Nueva York, ahí hay una comunidad, aquí atrás de nosotros, la colonia que tenemos atrás de nosotros es una comunidad judía básicamente. Es una bendición, ¿verdad? Y la sinagoga está más adelante. Así es de que esta afinidad de los pueblos es una cosa que viene desde siempre. Lucas muestra a Esteban como un discípulo preocupado por evangelizar a su comunidad. O sea, a otros judíos helenistas o helenizados, ¿verdad? Por eso algunos comentaristas incluso han llegado a denominar estos capítulos o esta porción de la Escritura como los hechos de los helenistas, para resaltar el evangelio sobre este grupo de personas, porque prácticamente eran emisarios para su propio grupo de personas. Bien, vamos a ir a los detalles ya del capítulo 6, a ver qué nos va enseñando la palabra de Dios, y vamos a empezar con el versículo 8. Y lo leemos y dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Muy bien. Primeramente, ya sabemos que todos daban buenas referencias sobre la conducta de este hermano. Pero el escritor Lucas quiere destacar dos aspectos importantes, dos aspectos más acerca de este personaje. Primero, era un hombre lleno de gracia y era un hombre lleno de poder. Estar lleno de gracia, hermanos, describe la fuerza y el favor de Dios sobre él para poder predicar el evangelio y para poder servir a los demás, para dedicarse al servicio de los demás. Esto hablaba de su carácter amable, pero al mismo tiempo firme, porque hay que tener carácter para tratar con tanta gente. Acordémonos que la iglesia de Jerusalén estaba creciendo. Estar lleno de poder dibuja que irradiaba este hombre la presencia del Espíritu Santo al hablar y al orar, al actuar. Había un fuego interior que se proyectaba. Había un fuego interior que proyectaba incluso el poder hacia los milagros. Había un fuego interior que proyectaba cuando predicaba. Había un poder interior que se proyectaba cuando oraba por los enfermos, cuando atendía a la gente. Había algo en este hombre adentro y Lucas lo describe como un llenura del poder, pero del poder del Espíritu Santo. Pero poder ¿para qué? Poder para obrar milagros, poder para obrar prodigios, poder para poder enseñar que la palabra de Dios podía sanar, liberar y libertar. Todo el versículo 8 describe cómo la vida de Esteban estaba llena de acciones que iban de acuerdo a los valores del reino de Dios, con el respaldo de lo sobrenatural.
que evitaba que se volviera cualquiera indiferente al poder del reino. ¿Cómo iban a evitar creer que Dios sanaba si cuando Esteban oraba sanaban? ¿Cómo iban a evitar creer en Jesucristo, que Jesucristo estaba vivo, si cuando Esteban lo declaraba como vivo, la gente lo podía sentir? No podían evitar, apoyado por lo sobrenatural de ese poder, creer en Jesucristo cuando Esteban estaba predicando. Viendo a hombres como Esteban, era imposible para la gente no creer y no entregarse a Cristo. Cada creyente o líder deberíamos anhelar estas características, porque Esteban, no siendo apóstol, ni obispo, ni pastor, sino un simple servidor. Recordemos, un diácono era un servidor. Dios podía verse claramente reflejado en Esteban. Estudiar teología, formal o informalmente, es conocer la palabra de Dios. Pero sin el respaldo del Espíritu Santo, es muy poco el provecho que se puede tener. Ambas cosas son indispensables en el ministerio del Evangelio. En estos tiempos deberíamos tener mucho cuidado también con tanta literatura cristiana, ¿verdad?, entre comillas, que se difunden fácilmente. Muchos de estos son compendios de ideas humanas bajo la bandera cristiana. De ahí que la palabra culto, que denomina nuestro servicio a Dios, tiene raíz en la palabra cultura. Y de igual forma, una persona que tiene mucha educación se le llama también una persona muy culta. Digo esto porque la esencia de nuestro culto debe ser siempre educar, instruir y enseñar, y jamás conformarnos con mensajes superficiales donde se manipulan las emociones, donde se manipula el pensamiento de la gente, donde se manipulan las acciones de la gente a través de la música, las luces, el ambiente y lo que realmente estamos recibiendo. Podría llegar a ser o es tan poca cosa, una miseria de alimento espiritual, porque estamos quizás más concentrados en todos los aderezos que en un buen plato de la palabra de Dios. Así es de que estamos recibiendo muy poco alimento espiritual por hombres y mujeres que deliberadamente utilizan la bandera del cristianismo para sobresalir, porque de otra forma no lograrían sobresalir, porque de otra forma no lograrían estar al frente de ningún lugar hablándole a nadie, porque de otra forma no ganarían credibilidad en su vida. Esa es la verdad. Hombres que jamás desearon estar en estos lugares santos, pero están por conveniencia. A Dios no se le pasa por alto. Sin embargo, hay hombres llamados a estos lugares que, a pesar de la carga de su vida, el Señor ha tenido misericordia y los limpia y los lleva por un buen camino y un buen nombre. La Biblia dice que Él levanta del polvo al desvalido y del estiércol hace surgir al pobre para sentarlo con los príncipes de su pueblo. Dios sabe cuando estamos jugando con la palabra de Dios y cuando no estamos jugando con la palabra de Dios. Spurgeon dijo: hay muchos que sus mensajes son como una gran cantidad de hojarasca y hierba inútil, y el verdadero mensaje es tan solo
un granito. Y lo que estamos oyendo allá, somos el reflejo. Usted se va a su casa, no quiere cambiar, no pasa nada en su vida porque no refleja lo que escuchó. Así que desde los púlpitos y no desde los seminarios es de donde debemos dar mucha palabra, mucha instrucción, mucha doctrina, de tal forma que generemos cristianos maduros, capaces de defender el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin descuidar para nada el aspecto espiritual, que no es más nada que tener y mantener una relación con el Señor, que es uno de los beneficios de la santidad. La Biblia nos manda a preocuparnos por mantenernos aceptables delante de Dios. Como obrero que no tiene de qué avergonzarse, no delante de los hombres, sino delante de Dios, porque Dios lo conoce todo. Vamos al versículo 9, dice: entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. En Jerusalén había muchas sinagogas, que eran edificios destinados al culto del judaísmo y al estudio e interpretación de la Escritura. Se cree que para esa época se contaban unas 480 sinagogas en la ciudad, más o menos. Aparentemente cada grupo de los judíos de la diáspora, estamos hablando de los judíos nacidos y viviendo afuera de Israel, preferían reunirse con sinagogas afines con su origen. Algunos intérpretes se inclinan por la idea de que había una sinagoga para cada grupo, y esto lo apoya la lista de aquí del versículo 9. Véalo conmigo. Primero vemos a la sinagoga de los libertos. Era un grupo de judíos que para allá por el año 63 antes de Cristo habían sido llevados por Pompeyo a Roma. Y claro, eran prisioneros, pero se les prometió libertad si peleaban a favor del imperio, lo cual hicieron, y después fueron liberados y devueltos a Israel. Luego tenemos la otra mención de la otra sinagoga, es la de los de Cirene. Cirene era la capital de Libia, en África, y según la historia, los judíos ahí ocupaban una densa parte del territorio. Luego tenemos la sinagoga de los de Alejandría. Alejandría era una ciudad de Egipto muy famosa por su biblioteca y por su escuela de filosofía. Ahí vivía una gran colonia de judíos también muy doctos. Y está la sinagoga de los de, ¿qué más dice? De los de Cilicia, región ubicada al sureste de Asia Menor. Su capital era Tarso, de donde más tarde vamos a ver que va a provenir Saulo. Y luego están los de la sinagoga, dice los de Asia, dice aquí. Y de Asia se refiere a Asia Menor, una vasta región cuya capital era la ciudad de Éfeso, donde vamos a encontrar muchas historias en los siguientes estudios. Recuerde que hemos dicho que el pueblo judío, más que memorizar la escritura literal, lo hacían de una manera práctica e interpretada, y eran muy visuales las discusiones acerca de los aspectos de la ley, muy usuales, muy usuales también, y muy visuales porque eran muy acaloradas también, ¿verdad? Lo que no era muy usual era ver el poder y la sabiduría que tipos como Esteban podían hacer notar o resaltar cuando se llevaban a cabo estas discusiones. Eso era lo que rompía lo usual de estar discutiendo acerca de la ley y de la palabra de Dios. Bien, vamos al versículo 10, dice: pero no podían resistir a la sabiduría del Espíritu con que hablaba. Esto es lo que les estoy diciendo. Aquí más bien se hace referencia a la manera como Esteban entregaba la palabra de Dios con denuedo, como lo puede decir la palabra. Hacía recordarles a Jesús mismo. Hablaba como alguien que tenía
autoridad cuando estaba usando la palabra de Dios. El que tiene el Espíritu Santo, hermano, habla como alguien que tiene autoridad, pero que también sabe lo que está diciendo. No está inventando, no le está tratando de tomarle el pelo a nadie, sino que las personas le escuchan y son tocadas por Dios en su vida y en sus conciencias. Son movidas al arrepentimiento y a la entrega a Dios. Por eso no podían resistir a Esteban, porque no encontraban ninguna trampa en él, en su manera de actuar y en su manera de hablar. Bien, vamos al verso 11. Entonces sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemias contra Moisés y contra Dios. Sobornaron, o sea, pagaron bajo la mesa a varones que lo acusaran de maltratar la creencia del pueblo. Les pagaron a escondidas. Les pagaron para que mintiesen. En el contexto de este verso, el cristianismo y judaísmo no eran considerados como religiones separadas. Entendamos eso. Los cristianos seguían yendo al templo y nunca predicaban que debían dejar atrás su judaísmo. No hemos encontrado eso antes, sino más bien que tenían que aceptar a Jesús como el cumplimiento de todo lo que la ley y los profetas señalaban. Después de este incidente, veremos cada vez más a los judíos oponiéndose a los cristianos. Aquí comienza a verse un panorama diferente. Y no solo porque los cristianos tenían éxito o porque causaban disturbios, sino simplemente porque eran cristianos. Los falsos testigos lograron hacer creer a la gente que Esteban blasfemaba en contra de Dios y de Moisés. ¿Qué es blasfemar? Blasfemar es una palabra griega que quiere decir hablar en contra de Dios, difamar, calumniar, insultar a Dios mismo. Hoy, como que no pasa nada si alguno habla mal contra Moisés, contra la ley, incluso contra Dios. Pero en ese entonces, en ese contexto, esa falta era penada con la muerte. Esa fue la misma acusación contra Jesús que lo llevó al Calvario. Vamos al verso 12 y dice: y soliviantaron al pueblo y a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio. Soliviantar significa mover al ánimo de una persona para inducirla a adoptar alguna actitud rebelde o hostil. Los sacerdotes de la sinagoga sabían que los apóstoles gozaban de una muy buena estima de parte del pueblo. Nosotros sabemos eso, que el pueblo que al principio de los primeros juicios contra Juan y Pedro, estábamos viendo cómo le tenían miedo al pueblo. Bueno, y por eso las autoridades no los podían tocar. Así que intentaron lo mismo que hacía unos 6 años antes habían hecho con Jesús, acusándolo de blasfemia y así manipular al pueblo, la conciencia del pueblo, y así sin temor alguno. Aquí nadie los podía reprimir a ellos como autoridades. Entonces podían echarles manos y hacer lo que querían. Y lo peor ahora era que podemos imaginar una turba, no solo en contra, sino una turba enardecida y maltratando al siervo de Dios. Acordémonos, por eso es que no está de más la palabra soliviantar que está allí.
Dice que significa mover el alma de una persona para inducirla a tomar una actitud hostil. Esto es exactamente lo que pasó. La Biblia no se equivoca, y cualquier palabra que está allí es porque necesita estar ahí. ¿Se da cuenta? Está describiendo la actitud que hicieron nacer en el corazón del pueblo para irse en contra del siervo, a tal grado de maltratar al hombre. Solo por una creencia, solo por una palabra, solo por una idea que empezó a martillarse en el pueblo. Era gente que no pensaba por sí misma, podríamos decir, ¿verdad? Se dejaron influenciar por los falsos testigos. Tenga cuidado cuando usted no le cree a Dios y empieza a creerle a cualquier ser humano. No importa que se oiga bonito cómo interpretamos la palabra de Dios, si no es Dios y el Espíritu Santo confirmando su palabra, no es palabra de Dios. Versículo 13 al 14. Y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemias contra este lugar santo y contra la ley. Pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Aquí está descrita la mentira que inventaron. En realidad, Esteban estaba tocando en su predicación dos puntos muy importantes. Y de hecho, dos puntos de por sí conflictivos en todas las religiones a través de los tiempos, como lo son el lugar de culto y la tradición. Hay gente que está dispuesta a morir por un lugar que considera sagrado, como es el caso de muchos musulmanes extremistas. Entonces notemos cómo fraudulentamente consiguen que los testigos hicieran la misma acusación hecha contra Jesús. Y lograron que la gente les creyera. De eso estamos hablando. ¿Cuál era esa acusación específicamente? La misma acusación contra Jesús. Primero, destruir el templo. Pero es que pocos habían entendido que se trataba del cuerpo de Jesús mismo. Ahora, en realidad, el templo fue destruido por los romanos, como lo predijo el mismo Jesucristo. Y la segunda acusación de cambiar las costumbres, que también lo predijo Cristo, vino también después de la destrucción del templo. Hasta hoy, hermanos, no se ofrecen sacrificios, ni los sacerdotes ministran como lo hacían antes. De hecho, la venida de Cristo significa el fin del orden del templo, el cual era la piedra angular del judaísmo. Cristo es la piedra angular del cristianismo. En resumen a esto, no tuvieron éxito. Nadie puede detener los cambios que han sido establecidos por el Señor. Cristo lo dijo y se cumplió con la historia. Esteban estaba repitiendo el mensaje de Cristo. Y nosotros seguimos repitiendo el mensaje de Cristo. Y por más que se sigan oponiendo, se sigue cumpliendo la bendita palabra de Dios. Vamos al versículo 15 para ir llegando ya al final del estudio. Dice: entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Realmente yo no me atrevería a explicarles cómo es el rostro de un ángel. No podría describírselos, pero según la palabra de Dios, los comentaristas creen que el rostro de Esteban irradiaba una luz y una luminosidad parecida a la luminosidad del rostro de Moisés que describe la Biblia en el Antiguo Testamento, cuando descendió del monte de Dios. Lo que podemos comentar es que
había algo que sí llamaba la atención en el rostro de Esteban. Era un contraste entre la desaprobación de ellos y la aprobación de Dios. Ellos quizá querían ver a un hombre que reaccionaba y se enfurecía por lo que estaba recibiendo como trato injusto. Pero en cambio Esteban lo que estaba mostrando era la paz de su corazón y la llenura y la presencia del Espíritu Santo, que lo elevaba a un nivel superior a los que estaban ahí presentes. La expresión del rostro, que generalmente llamamos semblante, puede dibujar para los demás nuestros sentimientos, ¿cierto? Pueden ver en el rostro nuestros pensamientos, nuestros deseos o frustraciones, como que se nos miran. Así que pareciera que este texto quiere señalar simplemente que en la cara se puede leer cómo es una persona. En el rostro de Esteban podía verse sencillamente la santidad de este hombre, algo inusual que mantenía la atención ininterrumpida de todos los que estaban ahí. Fíjense, estaban mirándolo con furia, estaban atentos a acusarlo y estaban esperando realmente una reacción humana. Pero lo que podían creer contrastaba con lo que ellos esperaban como la reacción. Esta metáfora de ese rostro siempre, que se usa en otras partes de la Biblia, siempre hace notar que alguien ha estado en la presencia de Dios. Lo interesante aquí también es que el mundo, los incrédulos, los que estaban viendo la santidad de Esteban, eran ellos. No solo los hermanos en la iglesia, sino era el mundo y los incrédulos los que estaban mirando lo que ellos rechazaban: la santidad de Dios en un hombre. Ellos no podían creer que Dios podía manifestar su santidad en un ser humano. Muchos no pueden creer que puede haber un cambio en tu vida ni en la mía. Muchos no pueden creer que Dios puede estar en tu rostro, en tus palabras y en tus acciones. Muchos no pueden creer que ya no vives tú, mas Cristo vive en ti. Eso es lo que estaba pasando aquí. Esto debería realmente llamarnos a la atención a todo creyente. Por lo menos se nos debería ver cara de cristianos a muchos. La gente debería vernos y reconocer la presencia de Jesucristo, nuestro Padre y Salvador eterno, nuestro sacerdote, nuestro Dios todopoderoso en nuestras vidas. Vamos a ir concluyendo el estudio de media semana. Y nos vamos a ir teniendo en mente el rostro de Esteban que Lucas trata de dibujar con su relato. Era importante para Lucas hacer notar con hechos, en sus palabras, el hecho de ver a Esteban con un rostro que sobresalía entre los demás seres humanos. El rostro de un hombre, de una mujer, de un ser humano que Dios ha redimido, que Dios ha transformado. El rostro de un corazón que es el reflejo de ser depósito del Espíritu Santo de Dios. Parte de la santidad es el conocimiento de Dios, la sabiduría, la integridad y la deseada transformación de nuestra vana manera de vivir. Y entre más elementos de estos tengamos, mejor vamos a servirle al Señor.
¿Para qué le servía todo esto a Esteban? Realmente aquí la Biblia no relata que se convirtió gente. Pero sí sabemos que estamos frente a un hombre que servía a los demás. ¿Para qué le servía a Esteban reflejar el rostro de Dios en su contacto con los demás seres humanos? Lucas no presenta esto como una señal o un prodigio más y solamente, así simple, sino como para resaltar una característica que el hombre de Dios tenía y que los hijos de Dios debemos tener. La Biblia deja esto aquí para decirte que cualquier simple ser humano, siendo depósito del Espíritu Santo, puede brillar con la luz de Cristo. Que cualquier persona en el mundo, de cualquier raza, de cualquier background, de cualquier cosa, de cualquier lugar, de cualquier creencia, que se rinde a los pies de Cristo, que se entrega al Señor con toda su alma, con toda su mente, con todo su ser, va a brillar con la luz de Cristo, porque el Espíritu Santo nos usa como depósitos de su santidad. Amén. Con eso terminamos el estudio de hoy. Vamos a orar, no sin antes pedirle a las personas, si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal en su vida, le invitamos a que repita con nosotros esta oración y le entregue su corazón al Señor y le diga: Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único Salvador personal. Yo creo que tú eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados, que resucitaste al tercer día, Señor, y que vas a volver con toda tu gloria y tu poder. Señor, yo quiero irme contigo. Quiero sentirme, Señor, redimido. Me arrepiento de mis pecados y me entrego a ti, Señor, para que tu gloria brille sobre mí. En el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias